Atención México, noticia de última hora. Agencias de inteligencia estadounidenses acaban de filtrar el golpe más devastador contra la cúpula del gobierno mexicano, mediante una red de espionaje que expone los supuestos expedientes negros de los hombres más poderosos del país. La respuesta inmediata desde Palacio Nacional fue una orden directa, firme e inquebrantable: tomar las plazas públicas este próximo 31 de mayo bajo la bandera de la soberanía nacional. Lo que los noticieros de la televisión abierta, esos que siempre se han arrodillado ante los intereses extranjeros, ocultan deliberadamente, es que este choque diplomático esconde una operación clasificada de contrainteligencia y extorsión sin precedentes en la historia moderna. Hoy vamos a desclasificar el contenido real de estas filtraciones, el modus operandi de la CIA y la DEA en nuestro territorio, y cómo el Estado mexicano acaba de dar un jaque mate que tiene temblando a los halcones de Donald Trump y a la derecha conservadora que le sirve de tapete. ¿Qué información encontró supuestamente la agencia antidrogas en los dispositivos de estos operadores políticos para detonar esta crisis bilateral? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos decidió soltar esta bomba mediática justo en este momento de ebullición política nacional? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Imperio del Norte para someter a un gobierno que se niega tajantemente a acatar órdenes dictadas desde el extranjero? La versión de la prensa internacional conservadora intenta vender la idea de que México está contra las cuerdas. Buscan apaciguar el espíritu de la ciudadanía, sembrar el terror económico y doblegar la voluntad de un pueblo que ya decidió ser libre. Pero la realidad que se mueve en las profundidades de las oficinas de seguridad transnacional en Washington y Langley es otra. Están aterrados. Hay una cacería implacable en marcha. Expedientes armados silenciosamente durante años, con grabaciones interceptadas sin autorización judicial. Seguimientos financieros ilegales a través de paraísos fiscales y fotografías de reuniones privadas obtenidas mediante satélites y software espía. El país vecino mueve sus piezas con una precisión militar para fracturar desde adentro la estabilidad del Estado. Pero si creen que esta filtración es el final de la historia, lo que descubrió el Centro Nacional de Inteligencia sobre las verdaderas intenciones de la Casa Blanca los dejará completamente helados. Quédense, porque la pieza central de esta operación de chantaje está a punto de quedar expuesta. 25 de mayo de 2026, Ciudad de México. Las alarmas de máxima seguridad sonaron en los pasillos gubernamentales cuando un reporte extraoficial confirmó una filtración milimétrica orquestada desde Washington. El nombre de Jorge Antonio Cano Félix apareció publicado en medios de comunicación con supuestos nexos a dinero de procedencia ilícita, vinculándolo familiarmente con el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Ese fue el primer disparo de una guerra silenciosa que abandonó el terreno de las suposiciones y aterrizó directamente en el corazón de las estructuras del poder político nacional. No fue una filtración accidental, fue un misil teledirigido. Este documento entregado a la prensa responde a una estrategia de desgaste calculada con absoluta frialdad. El gobierno estadounidense, impulsado por las alas más intervencionistas y radicales que preparan el terreno para el regreso del trumpismo más agresivo, comenzó a liberar fragmentos de una investigación gigantesca, gestada en los servidores más oscuros de sus agencias federales. Y aquí surge el dato que altera por completo la percepción de esta crisis. El dato que los medios tradicionales y los analistas vendidos censuran en cadena nacional. Las agencias norteamericanas apuntan sus baterías hacia los cimientos operativos del partido gobernante, pero se toparon con un muro de titanio. ¿Quieren saber qué encontró la inteligencia estadounidense sobre la presidenta de México tras años de espiarla ilegalmente? En unos instantes revelaré el reporte clasificado que destruye toda la narrativa de la oposición y exhibe la desesperación gringa. Los reportes clasificados más herméticos que circulan entre especialistas de seguridad en Washington indican algo sumamente revelador y profundamente frustrante para ellos. Ninguna agencia extranjera posee un solo registro, grabación, mensaje o transferencia que vincule a la presidenta Claudia Sheinbaum con financiamiento irregular. Cero pruebas. Nada, absolutamente nada. La integridad financiera, política y moral de la mandataria permanece intacta e inquebrantable en los radares de Estados Unidos. Han escudriñado cada cuenta, han intervenido comunicaciones de su círculo periférico, han buscado fantasmas donde no los hay
y el resultado ha sido un fracaso rotundo para la inteligencia extranjera. Al darse cuenta de que no pueden manchar a la presidenta de la República, el objetivo real del aparato de inteligencia de Estados Unidos tuvo que cambiar de dirección de manera cobarde. La meta ahora consiste en aislarla políticamente. Buscan arrinconarla ante la opinión pública internacional, golpear a su círculo cercano y obligarla a someterse a la agenda de seguridad que dicte el Pentágono. Los expedientes filtrados señalan perfiles de altísimo peso específico: Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Mario Delgado, figuras que sostienen las bases legislativas, territoriales y organizativas de la estructura gubernamental actual. No es casualidad que apunten a ellos. Presenciamos la ejecución de una táctica de asfixia geopolítica idéntica a la que las centrales de inteligencia estadounidenses utilizaron en el hemisferio sur durante las décadas más oscuras del intervencionismo, cuando financiaban golpes de Estado y ponían dictadores a modo. Hoy aplican esa misma doctrina dictatorial, pero utilizando rastreo financiero, inteligencia artificial y software de intrusión remota Pegasus apuntando a los teléfonos celulares de senadores y diputados mexicanos. La presión se diseñó para volverse insoportable en cuestión de días, pero la reacción de Palacio Nacional acaba de romper todos los manuales de la diplomacia moderna y encendió focos de pánico en la embajada gringa. Más adelante les explico el error de cálculo garrafal que cometió Washington al subestimar al pueblo. Quiero hacer una pausa profundamente necesaria en este punto de la investigación. Ustedes, que tienen memoria histórica, que se rompen la espalda trabajando todos los días y que aman incondicionalmente la soberanía de nuestra patria, ¿están dispuestos a permitir que agencias extranjeras, las mismas que armaron cárteles en el pasado, sigan dictando quién es culpable y quién es inocente en nuestro país basándose en filtraciones y chantajes de periódicos gringos? Dejen su respuesta en los comentarios en este momento. Queremos leer el sentir auténtico del pueblo de México, porque su voz es la única que importa. Y si ustedes respaldan la defensa incondicional y austral de nuestra independencia frente a cualquier imperio que intente pisotearnos, únanse a nuestra trinchera suscribiéndose ahora mismo al canal, dejando su me gusta y activando la campanita. Aquí no nos arrodillamos ante la prensa extranjera ni ante la oligarquía nacional. Sigamos destapando la verdad, caiga quien caiga. Retomamos los hechos de este expediente candente. ¿Recuerdan cuando les planteé por qué la presidencia decidió llamar al pueblo a las calles este 31 de mayo en lugar de acatar las exigencias de Estados Unidos o esconderse a negociar en lo oscurito? La respuesta exhibe el terror absoluto que Washington le tiene a la verdadera fuerza de México. Los analistas estadounidenses, acostumbrados a tratar durante el periodo neoliberal con gobiernos dóciles, entreguistas y presidentes títeres que temblaban cuando sonaba el teléfono desde la Casa Blanca, creyeron que Sheinbaum se encerraría en su despacho. Creyeron que el Estado mexicano cedería ante el chantaje mediático y entregaría el control de las aduanas, los puertos y la seguridad nacional a cambio de que no publicaran más notas difamatorias. Pero la presidenta tomó la decisión más brillante, digna y devastadora para los intereses extranjeros: respaldarse en la fuente originaria de todo poder, el pueblo. La facción más patriota del gobierno entendió perfectamente que la mejor manera de enfrentar al imperio yanqui era mostrar el músculo popular inagotable que los llevó al llenar el zócalo capitalino y las plazas de toda la República el 31 de mayo neutraliza instantáneamente cualquier intento de golpe blando venido del norte. Los voceros de la derecha, esos columnistas que cobran en dólares, afirman que salir a marchar es inútil frente a la inteligencia estadounidense. En unos minutos voy a destrozar esa mentira y les revelaré por qué el Pentágono tiembla de pavor ante la movilización social pacífica. Estados Unidos opera con una red de satélites espías que orbitan nuestro cielo, con espionaje masivo de la NSA que intercepta correos electrónicos y ciberataques dirigidos. Pueden intervenir un teléfono celular de última generación, pueden rastrear una cuenta bancaria a través del sistema SWIFT, pueden comprar a informantes y traidores a la patria con fajos de dólares. Pero la maquinaria de inteligencia militar y tecnológica más sofisticada del planeta Tierra es absoluta, total y patéticamente inútil frente a millones de mexicanos de pie en una plaza pública defendiendo su soberanía. No pueden hackear a un pueblo consciente. No pueden intervenir el orgullo nacional. No hay algoritmo que pueda calcular o detener la voluntad de una nación que se niega a volver a ser esclava.
La prensa alineada a los intereses conservadores, esos opinólogos que extrañan los privilegios del pasado, escribe columnas desesperadas diciendo que el 31 de mayo es el peor error estratégico. Dicen que Sheinbaum está mal asesorada. Mienten con un descaro monumental. Lo llaman error porque están aterrados de ver su propia irrelevancia. Los estrategas de encuestas, los directores de medios tradicionales y los publicistas de la derecha saben perfectamente que un gobierno respaldado por millones de almas en las calles, gritando al unísono, es completamente inmune a las presiones internacionales. Responder a una filtración de la agencia antidrogas con un mitin masivo es la máxima demostración de que en México el poder ya no reside en los escritorios de Virginia, Nueva York o Washington, sino en el pueblo llano, en el trabajador, en el estudiante, en el campesino. Pero la filtración de Sinaloa apenas representa la punta del iceberg de esta conspiración internacional. Minutos después de que se anunciara la marcha nacional, desde la conferencia matutina, agentes de campo norteamericanos recibieron luz verde de sus superiores para intensificar la guerra sucia. Washington planea soltar un segundo y tercer paquete de expedientes fabricados y medias verdades, un golpe escalonado que promete intentar paralizar la agenda legislativa del país. Quédense, porque voy a revelar los detalles de la emboscada comercial y los aranceles que nos están preparando si no nos arrodillamos. El gobierno de Estados Unidos entiende perfectamente que la presidenta cuenta con un apoyo abrumador y legítimo. Por eso, al no poder derrotarla en las urnas ni mediante sus opositores financiados, recurren a la táctica más vieja del manual imperialista, la doctrina del miedo y el shock económico. Los analistas del Departamento de Estado utilizan sus cadenas de televisión globales para alimentar la retórica antimexicana, intentando pintar a nuestras instituciones soberanas como un Estado fallido o un narcoestado. Buscan desesperadamente crear el pretexto perfecto ante la comunidad internacional para justificar intervenciones más agresivas, bloqueos financieros y violaciones a nuestros tratados. Sin embargo, la soberanía de nuestra nación se está defendiendo con una dignidad, un aplomo y una firmeza que hace décadas no se veía en este continente. Claudia Sheinbaum lo dejó claro. México no es colonia de nadie. No somos el protectorado de nadie. No somos la piñata electoral de ningún político gringo. El espectador con memoria histórica, el mexicano que conoce sus raíces, sabe cómo terminan los gobiernos que ceden ante el chantaje gringo. Ustedes, que han presenciado las atrocidades del pasado, conocen la brutalidad con la que Washington impone sus intereses cuando huele sangre y debilidad. En el sexenio de Felipe Calderón, y posteriormente con Peña Nieto, las autoridades agacharon la cabeza vergonzosamente y firmaron acuerdos secretos como el Plan Mérida, o permitieron la letal Operación Rápido y Furioso, donde agencias de Estados Unidos metieron miles de armas a nuestro país que terminaron costando vidas mexicanas. Entregaron nuestros recursos petroleros, abrieron fronteras a los agentes armados, a los agencias antidrogas de la agencia cooperan como si estuvieran en su casa, y permitieron que las políticas de seguridad de nuestra nación se dictaran desde el extranjero. La postura actual de rechazar el intervencionismo rompe para siempre esa cadena de humillación histórica. Pero la venganza de Trump y su equipo radical está a punto de cruzar una línea roja económica que nadie esperaba. A continuación, les detallo el plan de asedio financiero. El ajedrez geopolítico alcanzó un punto de máxima tensión que no se veía desde la expropiación petrolera con el general Lázaro Cárdenas. La red de supuestas evidencias que maneja Estados Unidos contra la cúpula morenista se ha convertido en su arma principal de extorsión de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio. Poseen registros de llamadas, tienen mensajes de texto desencriptados y acumulan testimonios de criminales confesos en prisiones de máxima seguridad estadounidenses a los que les pagan. Les dan visas o les reducen condenas a cambio de que declaren exactamente lo que los fiscales gringos quieren escuchar contra el gobierno mexicano. La construcción de este rompecabezas tóxico tomó meses de trabajo encubierto en las sombras. Cada pieza fue fabricada, manipulada y empaquetada para encajar perfectamente en una narrativa diseñada para destruir la legitimidad moral del proyecto de transformación ante el mundo. ¿Qué es lo que realmente quieren? Quieren que la presidenta claudique. Quieren que entregue la soberanía energética que tanto trabajo ha costado recuperar. Que frene las reformas constitucionales al Poder Judicial.
y que regrese los privilegios fiscales y los contratos leoninos a las empresas transnacionales que saqueaban al país con la complicidad del PRI y el PAN. Utilizan la excusa de la seguridad, la fachada del combate a las drogas y la supuesta lucha contra la corrupción para esconder sus verdaderos y voraces intereses económicos y corporativos. Y aquí viene el dato más perturbador y alarmante de toda esta crisis diplomática. Una declaración interceptada a un exfuncionario de seguridad estadounidense acaba de modificar la proyección del conflicto a gran escala. Pronto descubrirán la advertencia exacta sobre el futuro de las exportaciones mexicanas y el chantaje aduanero. La respuesta de Washington al desafío del 31 de mayo ya se encuentra en fase avanzada de planificación en los pasillos del Capitolio. Fuentes diplomáticas de alto nivel aseguran que el siguiente movimiento del ala radical estadounidense buscará asfixiar la economía mexicana para provocar descontento social interno. Aparecerán supuestos reportes financieros del Departamento del Tesoro. Surgirán portadas en los diarios más importantes de Nueva York y Washington, replicando los hallazgos prefabricados de las agencias de inteligencia, generando una campaña de desprestigio global masiva orquestada. Este nuevo golpe mediático y financiero buscará especular contra el peso mexicano para debilitar nuestra moneda, asustar a los inversores extranjeros con reportes de inestabilidad inventados, y proporcionar a los negociadores comerciales de Donald Trump la excusa perfecta para imponer aranceles de castigo brutales a los productos mexicanos, desde el acero hasta los productos agrícolas. Pretenden, literalmente, secuestrar la economía de millones de familias trabajadoras mexicanas para obligar al Estado a ceder en su política de independencia. Es terrorismo económico puro y duro. Las advertencias de los supuestos expertos internacionales y diplomáticos alineados a Washington, que escriben en la prensa nacional, sugirieron que México debía rendirse de establecer canales de comunicación cerrados y secretos y ofrecer cabezas políticas en bandeja de plata para calmar la ira del norte. Sugirieron traicionar los ideales de la Cuarta Transformación, claudicar en la defensa de la patria y volver a ser los vasallos obedientes que siempre fueron los gobiernos anteriores. Pero el gobierno de la Cuarta Transformación tomó una decisión histórica que dejó a la inteligencia extranjera en completo y absoluto fuera de lugar, rompiendo sus esquemas de predicción. Quédense hasta el final, porque el desenlace de esta soberbia maniobra patriótica marcará el rumbo de las próximas décadas. Cada una de esas vergonzosas recomendaciones de rendición y sumisión fue descartada de tajo y lanzada a la basura por la presidenta de la República. Triunfó la visión de la dignidad juarista. La postura firme, inamovible y soberana que dicta que el derecho al respeto ajeno es la paz. Donald Trump, sus asesores radicales y el gabinete de halcones observan este escenario con profunda frustración y rabia. El gobierno mexicano no caminó hacia la emboscada que le habían preparado. Al contrario, al llamar al pueblo a las plazas públicas, al encender la llama del patriotismo nacional, Sheinbaum construyó un escudo humano, moral y político que es completamente impenetrable para sus misiles diplomáticos. Si Estados Unidos ataca comercial o políticamente a un gobierno que tiene a millones de ciudadanos respaldándolo en las calles en tiempo real, pacíficamente y por convicción propia, se exponen ante la comunidad internacional y ante el mundo entero como los verdaderos agresores, los tiranos y los desestabilizadores de la región, perdiendo cualquier autoridad moral que pretendan ostentar. El papel que la presidenta está jugando en estos tiempos históricos es de una magnitud monumental, a la altura de los grandes próceres de nuestra historia. Enfrenta a un adversario implacable, al imperio más poderoso de la era moderna, que está dispuesto a pisotear la soberanía mexicana, pisotear el derecho internacional y pisotear a nuestra gente con tal de ganar unos miserables puntos en sus encuestas electorales internas. El chantaje de la inteligencia estadounidense opera bajo una lógica destructiva y rapaz que es insaciable. Si les das la mano, te toman el brazo, el cuerpo y el país entero. Si el gobierno mexicano cede ante esta primera oleada de filtraciones, si entrega un solo funcionario por presión gringa en lugar de por una investigación de la Fiscalía Mexicana, mostrará y abrirá la puerta de par en par para que el país vuelva a ser saqueado sistemáticamente mediante extorsiones diarias. Pero al mantenerse firme, apoyada exclusivamente en el mandato constitucional, en la legalidad y en la movilización de conciencias, México le demuestra al mundo
que la dignidad nacional no está sujeta a negociaciones ni a tratados comerciales. Y aquí radica la verdadera victoria estratégica, el golpe maestro que la oposición local, rabiosa por haber perdido sus privilegios, se niega a aceptar y no quiere que ustedes entiendan. El despliegue de soberanía en las plazas públicas anula por completo la ventaja tecnológica y la guerra sucia del espionaje. Cuando el pueblo manda y está informado, los expedientes clasificados y las calumnias pierden todo su poder de extorsión. La historia reciente y dolorosa de América Latina nos obliga a mantenernos en estado de alerta máxima. Las operaciones pasadas ejecutadas por la Agencia Antidrogas y la Central de Inteligencia desestabilizaron a naciones enteras, derrocaron presidentes legítimos y hundieron economías prósperas en la miseria y el caos. Esta vez, en este año crucial, el nivel de confrontación que plantea Washington escala hacia niveles sin precedentes en este siglo. La defensa de los principios fundamentales de nuestro país requiere, hoy más que nunca, la unidad absoluta e inquebrantable de todos sus ciudadanos, sin distinción de clases sociales, porque lo que está en juego es la supervivencia de la nación misma. La fecha del 31 de mayo ha dejado de ser solo una celebración de la victoria en las urnas. Se ha transmutado en la línea de defensa final, en la trinchera ciudadana contra el intervencionismo rapaz que pretende volver a ponernos de rodillas, dictar nuestras leyes y expropiar nuestro futuro. A ustedes, verdaderos patriotas que están escuchando esto, les hago un llamado a la conciencia crítica. No permitan que los mareen con las cortinas de humo que la televisión abierta y los periódicos vendidos intentan levantar todos los días para asustarlos. Ellos son cómplices del chantaje extranjero porque añoran los tiempos donde el gobierno mexicano les pagaba miles de millones de pesos para lavarles la imagen, mientras entregaban la riqueza del subsuelo a corporaciones norteamericanas y españolas. Esa época de saqueo impune y de presidentes agachones se terminó para siempre. La reacción histérica que estamos presenciando en la prensa de Estados Unidos, aquí en México y en sus ecos, la prueba irrefutable de que la cuarta transformación está tocando los intereses más profundos del Estado profundo norteamericano. ¿Les duele ver a un México de pie? A un México que fortalece su moneda, que construye su propia infraestructura sin depender de ellos, que rescata a sus empresas estatales de energía y que se niega a ser utilizado como moneda de cambio en el circo electoral de las potencias mundiales. Logrará el Estado mexicano, respaldado por su gente, desarticular por completo esta asquerosa campaña de chantaje y presión norteamericana, utilizando como única arma la fuerza pacífica, democrática y moral de su pueblo? La balanza del poder en la región de Norteamérica está cambiando sus paradigmas para siempre. Las viejas reglas del sometimiento están siendo reescritas con letras de dignidad. Nuestro querido país, con su historia milenaria y su fuerza inquebrantable, dejó de ser el patio trasero de nadie. No dejen de cuestionar absolutamente cada línea de la información oficial que escupen las televisoras tradicionales. Analicen con frialdad los movimientos que ocurren bajo la superficie, los intereses económicos ocultos detrás de cada columnista que ataca la soberanía, y las verdaderas intenciones de las agencias extranjeras cuando dicen querer ayudarnos a combatir el crimen. Si ustedes apoyan esta defensa férrea de la nación, si están del lado de la independencia de México y repudian la injerencia extranjera, compartan este video inmediatamente en todos sus grupos familiares, de amigos y redes sociales. Dejen su comentario exigiendo respeto para nuestro país y suscríbanse al canal para hacer crecer esta comunidad de resistencia informativa. Nos vemos en la próxima entrega, aquí en esta trinchera, para seguir descifrando los códigos de esta guerra de inteligencia, desenmascarar a los traidores a la patria y asegurar juntos que nadie, absolutamente ningún poder fáctico o extranjero, nos arrebate la verdad histórica ni nuestra sagrada soberanía. ¡Viva la independencia! ¡Viva la dignidad de nuestro pueblo! ¡Viva México!